La reunión. Ya está. Voy a compartir la pantalla. Hoy día nos toca desarrollar, ¿qué tema, chicos? Clasicismo griego, ¿verdad? A ver, vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible la clase, así que les voy a pedir que ustedes, todo lo que conozcan, sepan sobre el tema, ¿no? Me ayuden para poder hacerlo más interactivo entre nosotros, ¿sí? Entonces, mira, recordemos un poquito. ¿Por qué a los griegos se les denomina los clásicos? ¿Alguien sabe por qué se les dice clásicos? Cuando nosotros nos referimos a los griegos siempre denominamos como los clásicos, profesora. Por eso viene el nombre ahí luego de clasicismo griego. Profesora, ¿por qué son clásicos los griegos? A ver, ¿por qué crees tú? Te hago una consulta. Para que algo sea clásico es porque obviamente va a servir de modelo para lo demás que venga. Y justamente los griegos son eso, ¿no, chicos? Son modelos que van a seguirse. ¿Correcto? Entonces, al ser ellos los que van a servir para futuras corrientes literarias en ciertas características que ellos van a tener, se le denomina los clásicos, ¿no? Muy bien, Michelle, también porque han sido los primeros, ¿no? Ahora, nosotros conocemos, ¿correcto? Que todo lo que es composiciones orales o escritas, ¿no? Desde la época del siglo IX antes de Cristo, ¿no? Va a empezar a denominarse literatura griega. Una de las figuras más importantes, ¿quién es? Homero. Homero era un aeda. Profesora, ¿qué es un aeda? A ver, ¿alguien sabe? Nosotros la semana pasada decíamos, por ejemplo, que las grandes epopeyas eran contadas, transmitidas por los rapsodas. Pero entonces, ¿quiénes son los aedas, profesora? ¿Los aedas también transmitían las historias? Sí, pero aparte de transmitirlas, eran quienes las creaban, ¿correcto? Entonces, un aeda se le denominaba a aquella persona que creaba su historia y además la transmitía recitándola, ¿correcto? Entonces, Homero era un aeda por eso. Mucho se ha dicho sobre la existencia o no de este personaje, que si de verdad existió, si fue real, ya que no hay información al respecto sobre él. Entonces, a esta situación se le denomina la cuestión homérica, ¿correcto? Se le va a denominar la cuestión homérica, ya que no se sabe con exactitud la veracidad o no de este personaje en la vida literaria. Ahora, profesora, nosotros empezamos con los periodos de la literatura griega. Si bien es cierto, la literatura tiene 3 periodos, nosotros solo desarrollamos los 2 primeros. Y tú te dirás, ¿por qué, profesora? ¿Por qué nosotros ya no vemos el último periodo de decadencia? Porque justamente al ser el periodo de decadencia, ¿por qué se le denomina así, chicos? A ver, por historia, ¿qué sucede con Grecia? ¿Por qué llega la decadencia? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Alguno se acuerda de su clase? Lo invade, claro, muy bien Ángel, claro, lo que pasa es que los romanos, el imperio romano invade Grecia, entonces termina ya con este imperio y esta es la última etapa, ¿no? El periodo helenístico. Entonces por eso le llamamos periodo de decadencia. Por eso es que nosotros ya no lo mencionamos, ya que en los 2 primeros periodos es donde más va a resaltar la literatura, ¿no? Con los géneros que vamos a ver. Vamos con el periodo arcaico, o también llamado jónico. Es importante que tú recuerdes las 2 denominaciones, porque en tu evaluación que tengas a futura, cuando te pregunten de algo de literatura, tienes que recordar que arcaico es lo mismo que jónico, que clásico es lo mismo que ático, porque pueden venir de cualquiera de los 2 nombres. Profesora, ¿qué nosotros podemos encontrar en el primer periodo? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos a la épica, el género épico. ¿Y quiénes son los personajes, los autores resaltantes de este género? Son Homero y Hesíodo. ¿Ya, chicos? Homero y Hesíodo se van a encargar de representar al género épico. Bueno, de Homero ya hemos dicho muchas cosas, entre ellas que es el autor de la Ilíada y la Odisea, ¿no? 2 de las más importantes epopeyas de la literatura griega. ¿Qué sabemos de Hesíodo? Bueno, que también fue un autor que escribió, pero un tipo de épica más didáctica, más de enseñanza. Ahora, una obra importante es la Teogonía.
La Teogonía es un libro que va a desarrollar todo el origen de los dioses. Yo te pregunto a ti, los dioses como Zeus, Poseidón, Hades, Atenea, Hera, Afrodita y toda la gente que conoces de Zeus y su clan, te pregunto, ¿habrán sido los primeros en aparecer o antes de ello existieron otros? ¿Qué dices tú? ¿Hubo otros o no? ¿Hubo otros que lo antecedieron? Sí, muy bien, los titanes me dicen por acá. Perfecto, Cronos, muy bien, Ángel. ¿Por qué? Porque justamente el caos, también te acuerdas de Gea, de Rea, de Helio. Muy bien, chicos. Entonces ellos van a ser los primeros en dar origen a la llamada mitología, ¿no? De los dioses griegos. Ahora, profesora, usted me dirá, a ver, profesora, pero ellos eran las primeras generaciones, entonces, ¿cómo así llega a terminar Zeus como el máximo dios del Olimpo? ¿Qué sucede? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que Zeus obtiene el poder? ¿Cómo se derriba a los demás? Ah, muy bien. Claro, Zeus se rebela en contra de su propio padre Cronos y derroca a Cronos, quedándose así como el nuevo dios principal. Muy bien, chicos. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿no? Mira, esto nos hace recordar un poquito algo. A ver, ¿qué te hace recordar eso? Algo cristiano. A ver, algo cristiano también, porque mira que tiene alguna relación por ahí, ¿ah? ¿Quién fue el que se rebeló en contra de Dios? ¿Te acuerdas? También incitó una rebelión para quedarse. Claro, pero él no pudo quedarse con el poder como lo hizo nuestro querido Zeus. Claro, muy bien, por supuesto, chicos. Entonces, profesora, mm, ¿qué, ¿cómo es que siendo culturas tan diferentes los griegos y luego no aparecer Jesucristo y luego que se conozca todo ello, cómo es que tienen cosas en común, ¿no, chicos? Eso es lo interesante de conocer la literatura de las culturas diversas que nos ayudan a entender formas de pensar. Entonces, si tú quieres conocer todo la historia del origen de los dioses, tienes que leer la Teogonía. Y como lo mencionaban sus compañeros, ¿no? Cronos era un titán que se devoraba a sus hijos cada vez que nacían, porque tenía miedo de una profecía que se cumpliese, ¿no? Y al final termina cumpliéndose. El otro género que se va a desarrollar es el género lírico, la poesía. Y ahí tenemos a dos representantes, a Píndaro, que escribió un texto llamado Los Epinicios, que era un conjunto de poemas que tenían un tono de alabanza. Es decir, eran tipo odas. Pero ¿a quiénes alababa? A los ganadores de los Juegos Olímpicos. Claro, sí o no, que cada cierto tiempo nosotros tenemos Juegos Olímpicos y van diversos países a enfrentarse en las diversas disciplinas, ¿no? Ya sea en todo lo que tú has visto, natación, salto largo, alto, ¿no? Todo eso es de los griegos, chicos. Los griegos fueron los primeros en instaurar los Juegos Olímpicos. Y ellos, cada vez que tenían a sus ganadores, Píndaro le dedicaba una oda a estos ganadores. Profesora, ¿quién es Safo? Safo de Lesbos, porque ella nació en la isla llamada Lesbos. Safo era una mujer que escribía odas. ¿A quién? A la diosa Afrodita. Safo va a ser la primera mujer enamorada de otra mujer. Por eso es que de ahí viene el término lesbiana, porque ella era Safo de Lesbos. ¿Ok? Ya sabes, ¿ah? Ella, cuando tú leas alguna oda de Safo, te vas a dar cuenta el amor desmedido que sentía por la diosa Afrodita y cómo exalta sus cualidades. Muy bien, seguimos entonces. En el género dramático, que ya es el periodo clásico, tenemos a los tres trágicos. ¿Quiénes son los tres trágicos, chicos? Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el comediante Aristófanes. De Esquilo tenemos La Orestiada y Prometeo encadenado. De Sófocles, Edipo rey, Edipo en Colona, Antígona. Y de Eurípides tenemos Medea. Ahora, profesora, Aristófanes, al ser comediante, ¿qué era lo que tenía en su obra Las nubes? Esta obra llamada Las nubes criticaba a unos llamados sofistas por filosofía. ¿Quiénes eran los sofistas, chicos? A
ver si, acá tienes que recordar todos tus conocimientos, ¿ah? Todos tus ciclos, chicos, todos tus ciclos tienen que dar a luz acá. A ver, ¿quiénes eran los llamados sofistas? Eran los que repartían sabiduría, dicen por aquí. Claro, eran filósofos, evidentemente, y eran los primeros pedagogos, enseñaban, ya. Pero además, chicos, les cuento que los sofistas tenían un gran don de la palabra. Eran muy buenos retóricos, prácticamente eran muy buenos chamulleros. Ellos te vendían hasta, no sé, hasta una piedra te podían vender con la gran retórica que manejaban. Entonces Aristófanes lo que hacía en esta obra llamada Las nubes es criticar a estos sofistas, ¿sí? Criticarlos. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos con las características. Características de la literatura griega son 5. Tienes que acordarte, porque siempre preguntan en evaluaciones, las primeras, siempre preguntan sobre características de literatura griega. Te ponen un fragmento y te dicen, ¿no? Este fragmento desarrolla principalmente qué característica de la literatura griega. Y tú tienes que recordar cuál es. Primera característica, antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que todas las obras, ¿en torno a quién van a girar? En torno al hombre, es decir, a lo que siente, a los miedos, a los temores, a los conflictos que el hombre tiene día con día, ¿no? En su vida cotidiana, y van a ser reflejados en las obras. Por ejemplo, en la Ilíada tenemos al principal, que es Aquiles, con su emoción, su cólera. En Edipo Rey tenemos a Edipo como personaje principal. ¿Te das cuenta? En la Odisea, Odiseo como personaje principal. Entonces, en todas las obras es el hombre en quien se va a girar toda la trama de la obra. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos que dice que la literatura griega es equilibrada. Yo te pregunto algo. ¿Los griegos cómo demostraban ser equilibrados? ¿Cómo era la educación en Grecia, chicos? ¿Te has preguntado cómo criaban a los jovencitos? ¿Qué les enseñaban? ¿Cuál era el tipo de educación que se daba en esa época? Por ejemplo, a los griegos, y a mí me encanta, bueno, aparte de que soy profesora, me encanta estudiar la historia de la educación en diferentes culturas. Es muy interesante conocer. Por ejemplo, a los griegos, chicos, les inculcaban el cuidado tanto del cuerpo, es decir, con entrenamiento físico, una buena alimentación, además de la parte cognitiva, de la parte mental. Cultivaban el conocimiento, tenían clases de matemática, clases de literatura, clases de todo lo que podían conocer de filosofía, evidentemente, todo, todo. Entonces ellos buscaban el equilibrio entre mente y cuerpo. Debe estar ambos aspectos, decían ellos. Entonces, pregunto, ¿no? Un griego, ¿qué te diría a ti? No solo debes preocuparte, ¿verdad?, en estudiar hasta tarde, también tienes que descansar bien para que tu cuerpo esté con energía. Si tú no comes bien, no desayunas bien, no vas a rendir igual en tus exámenes, no vas a poder estudiar bien. Necesitas mantener el equilibrio, te diría el griego. ¿Y cómo se manifiesta el equilibrio en la literatura? Profesora, los griegos cuando escribían una obra no solo se preocupaban porque la trama, el contenido de la historia sea interesante y sea bueno, sino que también se preocupaban por la forma en la cual la escribían, las palabras que utilizaban, el orden que tenía, todo era importante para ellos, es decir, la forma como escribían y el contenido que tenían. Por eso buscaban el equilibrio. Ahora, dice, mitológica. A ver, chicos, nosotros sabemos que la mitología está de una u otra manera relacionada con las obras literarias de la literatura griega. ¿Cómo así? Por ejemplo, el mito de la manzana de la discordia. ¿Te la conté o no te la conté la semana pasada? Porque no recuerdo con qué salón lo hice. A ver, pregunto, ¿la semana pasada les conté o no les conté el mito de la manzana? No, teacher, dice, ya. El mito dice lo siguiente, rapidito nomás, así, fast. Mira, el mito dice que hace mucho tiempo se estaban casando Tetis y Pelao, ¿no? Peleo. Y estos dos habían invitado a todos los dioses, todos estaban invitados a la fiesta, ¿no? Y en ese momento, ¿quién no había sido invitada? La diosa de la discordia. Evidentemente para que no cause problemas. Pero la diosa se enteró que no la habían invitado y dijo, ahora van a ver. Y mandó
hizo caer una manzana dorada. Y en la parte de ahí decía, para la más bella, tenía esa inscripción. En ese momento las diosas Hera, Atenea y Afrodita empiezan a disputarse a quién le corresponde esa manzana. Tanto así que van delante de Zeus y le dicen, Zeus, tú vas a elegir entonces para quién es esa manzana. Pero Zeus, como no quería meterse en problemas, porque estaba su esposa y sus dos hijas allí, decide que sea otro personaje quien dé esa elección. ¿A quién le chanta la pelota? ¿A quién se la pasa? ¿A quién le lanza todo eso? A Paris. Paris era un humilde pastor que estaba con sus ovejitas y además era un hombre muy bello, ¿no? Muy guapo, Paris. Claro, así como todos los compañeros que estamos acá en el salón. Claro, entonces allí Paris, ¿verdad? Y cada una de las diosas se acerca a él y le dice, ¿no? Paris, Hera le dice, yo te ofrezco el poder, todo el poder del universo. Tú vas a ser el hombre más poderoso si me eliges. Luego viene Atenea y le dice, Paris, si tú me eliges a mí, te vas a convertir en el hombre más sabio. Y por último llega Afrodita y ella le dice, yo te ofrezco Paris. Y le hace ver en el lago la imagen de una mujer bellísima, una mujer que era Helena, Helena de Esparta en ese momento. Y le dice, yo te ofrezco el amor de esta mujer si me eliges a mí. Y Paris, ¿a quién crees que elige? ¿Tú qué elegirías? Si tuvieras esa opción, ¿eliges el poder para votar a Castillo? ¿Eliges la sabiduría para ingresar a la uni? ¿O eliges el amor de esa mujer que no te responde los mensajes y no te habla? ¿Qué escogerías, ah? Está difícil, dice, ¿no? Ya, bueno, algunos dicen la sabiduría, por ahí yo partiría la manzana en tres y para cada una, para tenerlo todo, muy bien. Ahora, Paris elige el amor, se deja llevar por el amor y escoge a Helena. Y le dice, te escojo a Afrodita, y Afrodita le da el amor desmedido de Helena, que luego se convertiría en la famosa Helena de Troya. Este mito, ¿con qué obra está relacionada? A ver, ¿con qué obra lo relacionamos? El mito de la manzana de la discordia, entonces. ¿A quién crees? ¿Con qué obra? Claro, con la Ilíada. Claro, pues chicos, justamente porque aparece Paris, porque luego aparece Helena, y también los dioses se dividen. Justamente Afrodita apoya a los troyanos, a Paris, ¿no? Y Atenea apoya a los aqueos, a los griegos, ¿no? Por no haberlo elegido. Entonces, interesante ver cómo la mitología está relacionada con las obras. Siguiente característica, fatalista. ¿Cómo así, profesora? Claro, para los griegos tu destino ya está trazado, ¿no? Tu destino ya está escrito ahí, bien puesto, te diría el griego. Si tu destino es ingresar este año, sí, era ciego, dicen por ahí. Sí, está, bueno, a muchos autores dicen que era ciego, evidentemente, aunque como les digo, no existe datos que podamos tener con la realidad de este personaje. Ahora, dice que es fatalista. ¿Por qué, profesora? Para un griego, si tu destino es ingresar este ciclo, ingresarás, te diría. Pero si no, así hagas lo que hagas, te diría un griego, no lo lograrás. Entonces el griego, así tu destino sea bueno o malo, por eso es fatalista, se va a tener que cumplir tarde o temprano. Irracional, porque todo lo que regula, lo que se encarga de darle temple a tu vida y a tus emociones es la razón. La razón se encarga de regular tus emociones para que no cometas locuras, para que no te dejes llevar por esas emociones a veces tan intensas que sentimos. Muy bien, seguimos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda existencial por ahí? ¿Todo ok? Entonces, ya, perfecto. Yo avanzo. ¿Ah? Si ustedes no preguntan, yo avanzo nomás. Miren, acá tenemos una imagen, justo hablando de hace un momento de la teogonía, decíamos de Cronos, ¿no? Y vemos cómo Cronos se va comiendo a sus hijos, ¿no? Para que no se cumpla la profecía. Luego tenemos una imagen donde encontramos a Edipo en la Esfinge. Esto es mito. El mito de Edipo es que cuenta, ¿no? Que él se encontraba en un bosque y de repente la Esfinge se aparece y le hace el acertijo. ¿Te acuerdas, no? ¿Quién es? ¿Qué es eso que de mañana camina en cuatro patas, de tarde en tres y de noche en dos? Y él descifra y es el hombre. Y así deja al pueblo de atemorizarlo y no se va a la Esfinge. Entonces esto parte del mito, pero está relacionado con ¿qué obra? Con Edipo Rey, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya está la mitología dentro de la obra, ¿no?
Tenemos a Aquiles bañado por su madre en la laguna Estigia. ¿Te acuerdas quién era la madre de Aquiles? A ver, vamos, recuerda. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Ahí está, Tetis. Tetis era como una ninfa, una diosa, ¿no? Tetis bañó a su hijo Aquiles porque no quería que se cumpla la profecía, porque ella sabía que al nacer su hijo iba a morir en batalla. Así se lo dijo Zeus. Eso se dice en el mito, ojo. Entonces ella, como quería que su hijo sea inmortal, lo sumerge en la laguna Estigia porque la laguna daba la inmortalidad, pero se olvida de un pequeño detalle. Como ella lo toma del talón, esa es la única parte que no sumerge. Por eso es que era su debilidad, su parte mortal, ¿no? Empezamos. Épica griega, la Ilíada, 24 cantos, es una epopeya. ¿Cuál es el tema central? La cólera de Aquiles. Profesora, ¿por qué se llama Ilíada? Porque justamente va a contarte la guerra de Troya. ¿Cuánto tiempo dura la guerra de Troya, chicos? 10 años. Muy bien, 10 años. ¿Pero la obra La Ilíada te cuenta los 10 años? ¿O no? ¿Te cuenta todos los 10 años de guerra, chicos, la obra? No, la obra solo te va a narrar los últimos 51 días de la guerra. ¿Correcto? Solo te va a narrar eso. Profesora, entonces imagínate, si los 51 días de la guerra tiene 500 páginas, ¿tú te imaginas que hubiera sido contar toda la guerra? Imagínate, ¿no? Ahora, mira, date cuenta de lo siguiente. Acá hay un recurso importante que seguramente también te podrían preguntar en evaluación, que es el uso de los epítetos. Ahí con los ejemplos, ¿qué crees tú que es un epíteto? Dice, Aquiles, el de los pies ligeros. Agamenón, el de los ojos de perro y corazón de ciervo. Héctor, el de tremolante casco. Zeus, el que amontona las nubes, y Helena, la de los nibios brazos. ¿Qué es un epíteto, chicos? A ver, apodos, muy bien, es como tu alias, tu nombre de batalla, más conocido como, ahí está. Bueno, esa es la forma coloquial, ahora lo vamos a decir de manera más culta, ¿no? Para que no suene tan chabacana la cosa. Sería un adjetivo. Seudónimo, ¿no? Porque seudónimo podría decirme la loquita, o cualquier nombre de personaje inventado. Entonces, no es un seudónimo, ¿eh? Es un adjetivo, pero este adjetivo va enmarcado a cualidades físicas o de personalidad. Por eso es que hablamos de Helena, la de los nibios brazos, ¿no? Brazos blancos. ¿Te das cuenta? Puede ser el de características físicas o de personalidad. Entonces son adjetivos, son cualidades, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿cómo te llaman en el barrio? Profesora, a mí me llaman el ciclero, voy 5, 4 ciclos, 3 en la CEPRE. Así me llaman en mi barrio. Uy, pues característica de personalidad, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un adjetivo entonces. Seguimos. Te cuento. Ya, acá tenemos la guerra. Por un lado, los troyanos. Profesora, ¿por qué los griegos querían enfrentarse a los troyanos? Porque fueron ellos los que inician la guerra, claro está. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Alguien sabe por ahí por historia un poquito? ¿Por qué los griegos querían apoderarse de la ciudad de Troya? Por ¿Será por... Helena. Ya, esa es la parte fantasiosa, ese es el pretexto, llamémoslo así, ¿no? Porque por una mujer no va a ser una guerra de 10 años, pues chicos. No te pases tampoco, nunca tanto, ¿no? No hay que exagerar los sentimientos. En realidad acá había un trasfondo más político, ¿no? Claro, Troya era una ciudad muy rica, chicos. Cuando tú entrabas a Troya, el palacio, todo era de oro, la ciudad, había la abundancia de comida, eran hermosas mujeres. Entonces, a los aqueos, también llamados griegos, ¿no? Le brillaban los ojitos por obtener esta ciudad. Entonces, ese pretexto de Helena va a ser el pretexto perfecto para poder empezar la guerra. Ahora, mira tú, tenemos por el bando de los griegos al rey Agamenón, a Menelao, ¿no? Aquiles, y algunos dioses que también están a favor de los griegos, como Poseidón y Atenea. Y por el bando de los troyanos tenemos a Apolo, a Afrodita que lo apoyan, y al rey Príamo, el rey de Troya, a Héctor que es el príncipe y París también.
Profesora, ¿cómo inicia el canto 1? Con la peste. Hay una peste ¿en dónde? En el campamento de los griegos. Pero esta peste nadie sabe por qué se ha desatado. Y descubren luego que es porque este Agamenón se había robado a la hija del sacerdote principal de Apolo. Entonces, como el sacerdote le pide al dios Apolo que intervenga, Apolo manda una peste encima del campamento y está matando poco a poco a los soldados. Entonces, ¿qué sucede? Todos se reúnen, van al oráculo para saber por qué de esta peste y le dicen, ¿no? Agamenón, si quieres que esta peste desaparezca, vas a tener que entregar a Criseida a su padre. De lo contrario, van a seguir muriendo hombres y tú vas a perder la guerra. Entonces, ¿qué hace nuestro querido Agamenón? Pues entrega a Criseida. Pero antes de eso, él había tenido una conversación con Aquiles. Y Aquiles y Agamenón no eran los mejores amigos, evidentemente, a pesar de que luchaban juntos en la guerra. Aquiles nunca le pareció el comportamiento de Agamenón. Entonces le dice, ¿no? ¿Cómo eres ambicioso, Agamenón? ¿Quieres entregar a Criseida, pero quieres que te den algo a cambio? No te van a dar nada a cambio. Entrégala de una vez para que nos libre de esta peste, le dice. Entonces Agamenón picón, ¿no? Por lo que cómo le habla Aquiles, decide entregar a Criseida, pero ¿qué le quita a Aquiles? Le quita a su esclava favorita, a su esclava Briseida. Briseida era una esclava que tenía Aquiles, con la cual él compartía todas las noches en su campamento. Entonces Agamenón se la quita y Aquiles en ese momento se enfurece tanto que decide retirarse de la guerra. Le dice, ya, está bien, te llevas a Briseida, pero yo me voy de la guerra y a ver cómo la ganas. Porque Aquiles era el mejor, el que se encargaba de hacer las estrategias, el que líder de todo, ¿no? De todos allí. Entonces se va, molesto Aquiles. ¿Qué sucede? Todos se enteran en el campamento de los troyanos que Aquiles se ha ido. Y Héctor, el más inteligente ahí, ¿no? Dice, este es el momento de atacar. Aprovechemos que Aquiles no está y vamos con todo encima del campamento de los griegos. Así lo hacen y allí Héctor va a luchar con Patroclo. Profesora, ¿quién es Patroclo? Pregunto, a ver, por ahí, al toque. El mejor amigo de Muy Aquiles. bien, perfecto. Bueno, algunos dicen que eran más que amigos, eran amigos muy, muy íntimos, ¿no? Tanto así dice que cuando Patroclo muere a manos de Héctor, aquí le sale así enfurecido, ¿no? Enfurecido total, herido, y decide nuevamente entrar a la batalla. Dice, profesora, cómo Aquiles entra, vuelve a la guerra por Patroclo para vengar su muerte. Se siente herido, le han quitado algo del corazón. Entonces Aquiles vuelve a la guerra, ¿no? Enfurecido por lo que hizo Héctor. Y cuando se enfrentan, ¿quién crees tú que va a ganar? ¿Quién gana, chicos? ¿Héctor o Aquiles? Aquiles. Y Aquiles tenía unas ciertas, llamémosle así, cositas, ¿no? Que hacían relevar más que esto, en el sentido de que tenía cosas más favorables de su lado, como por ejemplo el hecho de ser un semidios, ¿verdad? Además de que tenía algunos dioses interviniendo en esta pelea. En esta pelea, mientras se narra, los dioses también intervienen, ¿ah? Están ahí que intervienen en la guerra, imagínate tú. Entonces sucede lo siguiente, ¿no? Héctor, antes de enfrentarse a Aquiles, chicos, Héctor ya sabía que iba a morir. Sí, ¿sabes por qué te digo? Porque hay un cantar en el cual Héctor se despide de su hijo y de su esposa. Y es un cantar extremadamente triste, porque Héctor le dice a su hijo, ¿no? Le habla a su pequeño, le dice, ¿no? Quiero que te eduques bien y espero que tú seas un mejor príncipe que yo, ¿no? Te deseo lo mejor, hijo mío. Y a su esposa lo manda a cuidarlo, ¿no? Que siempre cuide a su pequeño hijo. Es muy triste ese canto, chicos. Entonces aquí le va en batalla ya sabiendo lo que le iba a pasar, ¿no? Pero a pesar de eso, no dudó en luchar en contra de Aquiles, ¿ah? Ahí vemos la gran hidalguía de este personaje. Por eso él es un héroe, porque muere en batalla, luchando, ¿verdad? Entonces, profesora, Aquiles asesina a Héctor y lamentablemente Aquiles, como era un hombre también bastante soberbio, decide tomar el cuerpo de Héctor y recorrerlo, ¿no? Lo amarra a unos caballos, a un tipo de hace como todo un viaje, trayecto en el campamento
con el cuerpo de Héctor para que todo el mundo vea que él ha ganado esta batalla. Y lamentablemente la familia, ¿no? El rey, su esposa, su hijo, se quedan totalmente con el corazón roto al ver esta escena desgarradora. Pues imagínate ver tú a tu ser querido, a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, ¿no? Imagínate ver cómo su cuerpo está siendo humillado delante de todos. ¿Te das cuenta? Y él era un príncipe, no era cualquier persona. Entonces el rey Príamo en la noche, después de lo que hizo Aquiles, le pide por favor que le entregue el cuerpo de su hijo. También esa escena también es bastante triste, ¿no? Cuando el rey Príamo va y le dice a Aquiles, por favor, le dice, dame el cuerpo de mi hijo para poder enterrarlo con honores, como se merece. Y Aquiles, gracias a que su madre Tetis le habla y los dioses intervienen, porque se intervienen ahí, porque no les pareció nada lo que hizo Aquiles con el cuerpo de Héctor, le dice que tiene que entregárselo. Y Aquiles se lo da. Entonces la obra termina justamente con los funerales de Héctor, cuando todo el pueblo troyano le está llorando a su héroe. Y así termina nuestro canto de la Ilíada, chicos. Muy bien, ahora vamos con la Odisea. Profesora, la Odisea se llama así porque tiene como personaje principal a Odiseo. Odiseo era un griego que también estuvo en la guerra de Troya, pero ahora va a volver a su casa, a Ítaca, donde lo espera su esposa y su hijo, su esposa Penélope y su hijo Telemaco. 24 cantos dividen esta obra y también utilizan los mismos epítetos. A Odiseo le llamaban el fértil en ardides porque era un hombre hábil y sabio, muy inteligente. Y mira tú, profesora, nosotros conocemos la historia del caballo de Troya, es algo muy importante de saber que esto no es narrado en la Ilíada, sino va a ser Odiseo quien lo cuenta. Ya, recién en la Odisea, tú vas a saber cómo ganan los griegos la guerra, porque Odiseo empieza a narrar justamente que él fue quien planeó la estrategia del caballo de Troya. ¿Sí? Eso es importante que lo sepas. Ahora, profesora, Odiseo va a tener innumerables aventuras, va a tener que pasar por muchas situaciones, pero una de las tal vez más importantes es la de la agresión al cíclope. ¿Qué sucede con el cíclope, chicos? El cíclope llamado Polifemo, correcto, era un ser de un solo ojo, gigante, monstruoso. Y un día, ¿no? Ellos caen, nuestro querido Odiseo junto a su tripulación de navegantes, caen en la isla del cíclope. Ellos buscan alimento, bebidas y llegan a una cueva. En esta cueva se dan cuenta que le pertenece a alguien porque está llena de alimentos y bebidas. Entonces empiezan a sacar lo más que puedan y en ese momento escuchan unos pasos peligrosos, ¿no? Escuchan a lo lejos que se asoma y ven al cíclope. El cíclope al verlos quiere devorarlos inmediatamente, pero ahí Odiseo se le prende el foco y le dice, para que te des cuenta desde ahí su habilidad, Odiseo le dice, ¿no? Está bien, sabemos que nuestro destino es morir y que nos vas a devorar, pero ¿no te gustaría que tu alimento tuviera un mejor sabor del que estamos ahorita? Entonces el cíclope le dice, sí, ¿no te parecería mejor tomar un poco de vino para tener sabor cuando nos devores? Y el cíclope acepta, todo inocentón, ¿no? Entonces el cíclope le empieza a preguntar a Odiseo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Le dice. Y Odiseo le dice, me llamo Nadie. Mira el nombre que le da. Le dice, me llamo Nadie. Y empiezan a conversar. Odiseo se percataba de que el cíclope estaba tomando y tomando, mientras él botaba el vino para no tomar ni una sola gota. Tanto tomó el cíclope que terminó borracho, ¿no? Terminó hasta sus patas, así, total, embriagado, y se queda dormido. En ese momento, Odiseo y la tripulación que lo acompañaba huyen, rapidito salen de la cueva, pero no se dan cuenta que al hacer el ruido, el cíclope escucha y se levanta. En ese momento, Odiseo le clava una estaca en su ojo y se va corriendo. Profesora, el cíclope llama a sus demás compañeros, a los otros cíclopes de la isla, pero cuando ellos le preguntan, ¿quién te ha hecho eso? ¿A quién persigues ahora? Le dice, a nadie. Y cuando ellos escuchan esa respuesta, pues no le hacen caso al cíclope pensando que está mintiendo. Te digo algo, ¿fue o no fue inteligente Odiseo? A ver, ¿qué dices tú? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta?
Odiseo es un hombre muy hábil, chicos. Mira, planea el caballo de Troya, sabe cómo liberarse de situaciones difíciles, es muy astuto, por eso es el fértil en ardides, ¿no? Ahora, fíjate algo interesante, los cíclopes son hijos ¿de quién? Del dios Poseidón, del dios del mar. Entonces, después de lo que Odiseo le hace al cíclope, el dios Poseidón se va en su contra. Y cuando toda la tripulación estaba en el mar, había una marea inmensa que los botaba a otra isla y no les permitía navegar. El dios Poseidón estaba muy molesto con Odiseo. Entonces, en uno de ellos, de estos mareas, llegan a una isla, a la isla Ogygia. En esta isla Ogygia, Odiseo se encuentra con la diosa Calipso. Pregunta, ¿quién es la diosa Calipso? A ver, ¿quién era esta diosa? Era una mujer muy bella, chicos. Cuando describen a Calipso, la describen con una belleza singular. Claro, entonces Odiseo, al llegar, se encuentra con esta diosa y la diosa se termina enamorando perdidamente de Odiseo. Se enamora, no tanto así que le pide que todas las noches lo acompañe a su lecho, si no va a asesinar a su tripulación. Y Odiseo, ¿qué crees que hace? ¿Se sacrifica o no se sacrifica? ¿Qué harías tú, dime? Ella le dice, si tú no vienes a mi lecho, mataré a tus hombres. ¿Tú qué dices? ¿Te sacrificas o no te sacrificas? ¿Qué crees que hace Odiseo? En nombre de la tripulación, por sus compañeros, se sacrifica y todas las noches acompaña a la diosa Calipso. ¿Cuánto tiempo se queda ahí sacrificándose? 7 años. Ahí sí se le olvidó la esposa, ¿no? 7 años, imagínate, sacrificándose día con día, noche tras noche, lo dejaban a Odiseo. No sabemos si era gozo o tortura, ¿no? Entonces sucede lo siguiente. Bueno, Odiseo tenía que volver a Ítaca. Ya habían pasado casi, chicos, 10 años de la guerra, más 7 con Calipso, más un par de añitos que se habían demorado en otra aventura y otra. Ya habían pasado 20 años. Pobre Penélope esperándolo, imagínate. ¿Quisieras una Penélope en tu vida? Una mujer fiel que te espere, solo confiando en su amor por ti, sin tener más marido que tú, porque te respeta, porque te ama. Entonces, Odiseo, ¿no? Quiere volver, pero sabía que Calipso estaba como tóxica por él, ¿no? Tóxica total, Calipso, no, tú no te vas, le decía Odiseo, te quedas porque te quedas. Y ahí tiene que intervenir ¿quién? Atenea. La diosa Atenea interviene y convence a Calipso de dejarlo ir. Y Odiseo al fin puede llegar a Ítaca. Cuando llega a Ítaca, ¿con qué escenario se encuentra? Con que todos estaban pretendiendo a su esposa para poder convertirse en el nuevo rey de Ítaca, Ya han pasado 20 años, pues, ¿no? Ya es necesario un rey nuevo. Entonces Penélope ella lo que hacía era lo siguiente, ¿no? Ella decía, voy a escoger esposa, voy a terminar de tejer. Entonces todo el día se la pasaba teje, teje, teje. Y decía, cuando yo termine de tejer, voy a decir quién es mi esposo, quién va a ser ahora mi esposo. Pero la vivaza de Penélope toda la noche destejía, destejía y destejía. Y así se pasó la vida hasta que el pueblo se amargó y le dice, tienes que escoger esposo, si no nosotros veremos a quién ponemos. Entonces ella decide realizar una prueba de arco y flecha, chicos, y adivina quién llega, Odiseo, disfrazado, junto a los demás pretendientes, empieza a preparar su arco y su flecha, y todos los demás se quedaron mirando, ¿no? La habilidad que tenía este hombre. Y obviamente Odiseo es quien gana la prueba, y se quita la ropa que había obtenido, toda sucia de mendigo, y descubren que era Odiseo. Él asesina a los pretendientes y se encuentra con su amada Penélope y con su pequeño, que ya no era pequeño, hijo Telémaco. Y la obra termina con la unión de la familia, ¿no? En Ítaca. Muy bien, vamos con la tragedia. Nosotros dijimos que el padre de la tragedia era Esquilo. Profesora, Esquilo introduce al segundo actor, porque nosotros sabemos que al inicio del teatro solo había un actor, ¿verdad?
solo encontrábamos uno, y con él ya inserta el segundo. Profesora, él es el primero en proponer una llamada trilogía, en la idea de partir una obra en 3 partes. ¿Correcto? Ahora, es importante recordar esta obra llamada La Orestiada. ¿Por qué se llama La Orestiada? ¿Te acuerdas? Porque el personaje principal, ¿quién es? Orestes. Orestes es el personaje principal, por eso se llama La Orestiada. ¿Cuáles son las 3 partes? Se llama Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Ahora, profesora, Agamenón, me suena. ¿Es el mismo Agamenón que acabamos de ver en la Ilíada? Sí. Agamenón tenía que volver a su reino llamado Argos después de la guerra de Troya. Y cuando llega, lo está esperando su esposa. Su esposa Clitemnestra no era como Penélope. Ya sabes, no todas son iguales, pues, ¿no? Clitemnestra ya había conseguido repuesto hace rato, ya tenía quien la acompañe por las noches, mientras Agamenón se la pasaba en la guerra. Era Egisto, se había convertido en su nuevo amante. Ahora, profesora, ¿qué sucede? Agamenón al llegar de la guerra trae consigo a una mujer. Trae como esclava a Casandra. ¿Quién era Casandra, chicos? Casandra era una de las hijas del rey Príamo, que además tenía el don de poder ver el futuro. Entonces trae a Casandra y eso también enfurece a Clitemnestra, porque sabía que a Agamenón también le encanta tener esclavas, sobre todo mujeres. Entonces, ¿qué hace, no? Clitemnestra decide asesinar, lo recibe y lo mata en una nomás, sin pensarlo a Agamenón. ¿Pero por qué lo mata, profesora? Porque ¿recuerdas la peste que había en el campamento? Antes de que Agamenón descubra por qué era la peste, él decide sacrificar a su pequeña hija Ifigenia, la asesina, la da en sacrificio a los dioses, pensando que porque estaban molestos ellos, debía dar como sacrificio a su hija. Entonces él la asesina, ¿no?, a su hija, y cuando Clitemnestra se entera de lo que él ha hecho, no, dice, que venga Agamenón para que vea, y ¡praf!, le clava tremenda estaca y lo asesina. En ese momento aparece Orestes. ¿Quién es Orestes? El hijo de Agamenón. Agamenón tenía un hijo llamado Orestes y también una hija llamada Electra, que ya eran jóvenes, ¿no? Ellos dos planean cómo hacer vengar la muerte de su padre y deciden asesinar a su madre junto a su amante. Profesora, si bien es cierto, Electra ayuda a la planeación de esto, es Orestes quien ejecuta la acción al final. Y va a ser él a quien las erinias, estas diosas de la venganza, van a perseguir y torturar día con día. Tanto así que Orestes decide ir a buscar ayuda y va al templo de Atenea. Allí decide darse un juicio para ver si Orestes era culpable o no de este asesinato, y Apolo interviene a favor de Orestes para que así él sea liberado de toda culpa y pueda continuar su vida con normalidad. Es así como le dan juicio y sale libre, y las Erinias, estas diosas de la venganza, ahora se convierten en Euménides, diosas protectoras de los seres humanos. Profesora, también tenemos a Prometeo encadenado. ¿Quién era Prometeo? ¿Te acuerdas? Un poquito el mito de Prometeo. Un titán que se apiada de los seres humanos, del hombre, ¿no?, terrenal, y decide robarle el fuego a Zeus para así hacerle la vida más amena y placentera a los hombres. Profesora, el titán Prometeo, ¿no?, después de este acto osado, el dios Zeus lo castiga encadenándolo a 2 montes y siendo devorados sus entrañas por unas aves todos los días. Un día se aparece el titán Océano y dice y conversa con Prometeo, pero Prometeo le anuncia que Zeus muy pronto será derrocado de su cargo. Además le dice que él tiene un secreto que puede ayudarlo, pero si lo libera de ese castigo que Zeus le ha dado. En este momento Hermes, el hijo de Zeus, que era el dios mensajero, escucha la conversación y va corriendo a contárselo a su padre, quien le dice que arroje a Prometeo al Tártaro, al mundo de las tinieblas, para que nunca más salga de ahí por traidor. Sófocles, si bien es cierto, Esquilo es el padre, Sófocles es el máximo representante. Inserta el tercer actor, profesora, y desarrolla la psicología de sus personajes. A ver,
Profesora, Edipo Rey. Edipo Rey empieza de atrás para adelante, ¿no? Empieza cuando Edipo ya es el rey de Tebas. Y el tema principal justamente tiene que ver con el destino inevitable de Edipo. Edipo está preocupado. ¿Por qué? Porque hay una peste en Tebas. Hay una peste que está azotando al pueblo, asesinando personas sin saber el porqué. Entonces decide mandar a su cuñado Creonte. ¿A dónde lo envía? Al oráculo de Delfos, para que le revele el motivo de esta peste y cómo hacer para evitarla. El cuñado va y cuando vuelve le dice lo siguiente: Edipo, el oráculo me ha revelado que la única manera de librarnos de esta peste es castigando al asesino del rey anterior. El rey anterior se llamaba Layo y no se había culpado a este asesino, por eso es que debían encontrarlo primero. Entonces empieza toda la investigación para adivinar quién era este asesino, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿A quién crees que llaman para poder saber la verdad? ¿A quién llaman para poder saber quién había asesinado al rey? Al adivino Tiresias. El adivino Tiresias es un hombre ciego, pero muy sabio, que también había estado en la guerra de Troya, ojo, ¿ah? Entonces este adivino es traído al palacio y allí le piden que diga quién es el asesino, pero el adivino se niega. Le dice Edipo: si yo revelo la verdad, muchas desgracias podrían suceder acá. Entonces Edipo empieza a pensar que Tiresias y su cuñado Creonte están confabulados para poder quitarle su cargo como rey. Desconfía de su cuñado Creonte, a pesar de que Creonte, aparte de ser su cuñado, era uno de sus mejores amigos, uno de los más leales y fieles a él, ojo. Entonces, ¿qué sucede? Llega de casualidad un mensajero trayendo noticias de Corinto, que había sido el lugar donde Edipo se había criado, y le dice, ¿no?, que su padre, el rey Pólibo, ha muerto, y que él debe volver para ocupar su cargo. En ese momento Edipo lo que menos le preocupaba era esta situación, sino más bien saber la realidad sobre la peste que estaba azotando Tebas. Entonces, ¿qué sucede? Aparece y traen a un trabajador antiguo, a un esclavo, que había trabajado años con el rey Layo, y le preguntan, ¿no? ¿Tú sabes quién asesinó al rey Layo? Y le dice, sí, yo fui quien lo acompañó esa vez, cuando el rey en medio de un bosque fue interceptado por un joven que sin motivo alguno lo asesinó. En ese momento, Edipo recuerda una escena años atrás, en la cual él había asesinado a un hombre en el monte, en el bosque, sin ningún motivo. Edipo empieza a pensarlo, pero todavía no está seguro. En ese momento llaman a un pastor que había sido amigo del rey, el cual él había mandado hace muchos años con un bebé en brazos a asesinar. Este bebé en realidad era su hijo, del cual nadie sabía nada. Entonces, profesora, ¿qué sucede? El pastor les dice que él no asesinó al niño y que se lo entregó a un hombre llamado el rey Pólibo, porque este rey no podía tener hijos con su esposa y lo adoptan como hijo suyo. En ese momento la verdad es revelada. Edipo se da cuenta que él era ese niño, él había sido quien asesinó a su propio padre y se había casado con su madre. ¿Qué sucede, chicos? Pues su madre, Yocasta, después de descubrir esta noticia, se ahorca de los cabellos y cuando Edipo va a buscarle, la encuentra así en su habitación, se extirpa los ojos y es así como es desterrado de Tebas y Creonte queda como nuevo rey. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Qué te pareció? A ver. ¿Qué te parecieron estas historias que hemos visto el día de hoy, chicos? ¿Interesantes? ¿Cuál te gustó más? A ver, de todas las que hemos visto un poquito, cada uno, ¿cuál es la que más te gustó? ¿Cuál te pareció más interesante de repente, no? Las dos me gustaría leer. Ah, la Ilíada. Algunos Edipo Rey, claro, ¿no? Edipo Rey es corto en realidad, chicos, ¿no? Es bastante corto para leer. Les voy a pasar el enlace al toque para que ingresen, chicos, al Quizizz.
Ya está. A ver, ingresen por favor al toque mientras vamos conversando. Y les voy a colocar las claves de la semana pasada, ¿ya? Denme un minuto, por favor. Les voy a colocar en el chat las claves de la semana 1, que siempre debemos ponerlo al final de la clase para que ustedes tengan las claves, ¿no? Mientras van ingresando, a ver, ingresen chicos, al toque, actualicen, F5. Ya, ahí está. Les he mandado las claves de la semana 1, de la semana pasada, ¿ya? Por favor, corroboren las claves, tienen que tenerlo todos. ¿Les llegó? De una vez, por favor, apúntenlo o tómenle pantallazo rapidito para que puedan tener sus claves mientras van ingresando. La Ilíada es muy bonito, chicos. Hay varios cantos muy interesantes que por leer, como les digo, bastante conmovedor, ¿no? La parte que... Disculpe, ¿dónde están las claves de la semana 1? Se lo acabo de mandar ahorita por el chat. Ahí dice 1, B, 2, ahí están las claves. ¿Lo pudieron visualizar? ¿Llegó o no llegó, chicos? Sí, perfecto. Entonces esas son las claves. Siempre las voy a pasar por el chat. Ahí les envío de nuevo. Estas son las claves de la semana 1. Yo siempre voy a pasarles por el chat las claves, chicos. Muy bien, vamos, ingresen al toque. Ya vamos 27. Con 30 empezamos. Están fáciles las preguntas. Si has estado atento, al toque vas a responder, ¿eh? Sin dudar. Hasta Faraón lo ve ya, está. Ya, empezamos con los 30. Jesús. Muy bien. Ya, ustedes mismos son, ¿ah? Rapidito, en un minuto está resuelta las 2 preguntas. Muy bien, avancen. Hasta el puto Guadalupe está en la clase, imagínense. A ver, avancen, chicos. Vamos terminando. Muy bien, le vamos a dar fin. Y vamos a ver con quién nos quedamos esta semana 2 como ganadores. A ver. Ahí está. Tenemos a Michelle, Ryan y Carita Asombrada. Muy bien, chicos, perfecto. Y los demás también, por supuesto, Rodrigo, Frank, Loja, Camila, Gerald, Salazar, que también respondieron perfecto a las 2 preguntas. ¿No? Pikachu, yo no sé qué hace Pikachu en la clase, chicos. Ya. Rapidito, vemos las preguntas.
La gran mayoría acertado, pero ahí no se pueden, me parece que hay unos cuantitos que se han equivocado en una pregunta. Dice, señale la característica correcta con respecto al clasicismo griego. ¿Qué es lo correcto? A, ¿las acciones giran en torno a los dioses? No, en torno al hombre, mala. B, los héroes luchan a cambio de riquezas. ¿Tú viste que Héctor luchaba por riquezas? ¿Que Aquiles luchaba por dinero? Porque no. Las obras muestran un carácter sagrado, religioso, no. Dedo, el amor a la patria es el tema recurrente. ¿Tú ves el tema recurrente en Edipo Rey, en la Ilíada, en la Odisea, el amor a la patria? No. La idea del destino tiene un rol importante, por supuesto. La 1 es la E. 2. La literatura griega se caracteriza por apoyarse en una serie de relatos orales de la antigüedad, en los que incluyen personajes divinos como los dioses y otros. A ellos se les denomina mitológico. Además, pone al hombre como centro de su universo. Esto se refiere a antropocentrismo. Y ahí la respuesta es la C. Muy bien, ya está, chicos, terminamos la clase. Le voy a asignar al profesor. A ver, ¿quién es el profesor? A ver, un toque. Buenas tardes, profesora. Ya, ahorita a ver, Y ahorita voy a... no sé cómo pasa. Ah, ya está. Le voy a dar el hospedador. Me avisa si ya está. ¿Verdad? ¿Me avisa? ¿Sí? A ver, todavía, ¿Todavía? sí. Ahí dice HOTS, hospedador, dice ahí. A ver, un ratito. A ver, fíjese, por favor. Voy a dejar de grabar. Uy, ahora ya no puedo dejar de grabar porque ya le pasé el hospedador a usted. ¿Podría cortar la grabación, por favor? Un ratito, voy a ver si estoy como hospedador, ¿ya? Sí, Gracias. acá está. Acá me figura a mí. Ahí dice HOTS. Ah, sí, ya. Ah, Voy ¿puede a, voy dejar a, de grabar, porfa? a- Porque yo ya le pasé sin sí, dejar de grabar. sí, profesora, gracias, muy bien. Pues ahora hasta luego. Ya.